Bien, ante todo, buenas noches. Reciban el saludo de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho. El día de hoy nos toca analizar la teoría de la argumentación, precisamente a dos grandes filósofos del derecho, como Robert Alexy y el profesor Manuel Atienza, ¿no? Sin embargo, debemos acotar de que también vamos a analizar a McCormick y a Toulmin, obviamente que ellos merecen con Perelman una clase posterior, que sería la próxima. Es necesario siempre mencionarlos en este acápite. Pues bien, ¿qué cosa es argumentar? Argumentar es probar, demostrar, a través, puede ser de un silogismo jurídico o a través de un análisis hermenéutico de la interpretación, de la aplicación de los hechos a la ley vigente, ¿no? A la ley vigente. Esto es importante determinarlo porque lo que hacen los juristas prácticos, jueces y fiscales, es hacer un argumento ilustrativo, pero con la ley vigente, ¿no? Toda vez que hablamos de una argumentación en sentido estricto para la lex lata. Hay otro tipo de argumentación, que es la argumentación académica, la argumentación de ponencia o la argumentación ilustrativa, como suele pasar, por ejemplo, con el pleno jurisdiccional, por parte de pronto especialistas en un área de la materia, ¿no? Obviamente aquí la argumentación no necesariamente tiene que ir sobre la ley lata, sino sobre una ley ferenda, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos modificar, cuál es de pronto la solución que podemos dar a un problema X que se da en la jurisprudencia. Esta teoría de la argumentación para el campo de la filosofía tiene un fundamento principal en lo que es el acto de reflexión, la reflexión. Esa reflexión de carácter dialéctica, ¿no? Esa reflexión que no necesariamente tiene que ser cíclica, ¿no? Es decir, repetir más de lo mismo, sino una reflexión que tenga tres características. La primera, la logicidad. Segundo, la determinación del objeto en el cual se va a determinar un problema jurídico, ¿no? Luego se conoce como determinar el problema jurídico, ¿no? Y tercero, ¿no? Es la aplicación hermenéutica. Es decir, la solución que usted como fiscal, usted como juez, usted como abogado pretende, en este caso fiscal pretende, fiscal y abogado, y juez decide. En ese sentido, esa reflexión tiene que estar dentro de un contexto jurídico. Pero también hemos dicho de que hay otra clase de argumentación, que es la argumentación de aquel que realiza un informe sobre una problemática determinada que puede ser resuelta por lege ferenda o puede ser resuelta a través de un pronunciamiento que de pronto el opinable va a indicar sobre temas concretos. Por ejemplo, violencia urbana, ¿no? Municipalidad de Surco convoca a magíster, especialistas en el área, para que hagan un proyecto de investigación sobre cómo detener o poder defenderse de la violencia urbana, ¿no? Esa opinación no es una opinación vinculante, ¿no? Esa es una opinación por parte del jurista vinculado a temas sociológicos, antropológicos, político-criminales, sustantivos o procesales, ¿no? O sea, no marcan un acto vinculatorio. En esa línea, ese hecho de dar esa opinación ya te va a convertir en un productor de normas, ¿no? O sea, usted está produciendo normas para poder resolver una problemática de carácter social, ¿no? La discusión es si es que los jueces producen normas, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Yo pienso que sí.
¿no? Yo pienso que sí, hay algunos que dicen que no, que los jueces no pueden producir normas porque de pronto las normas son para interpretar, no para reinterpretar o para aplicar un concepto distinto a lo que está en el código. Yo creo que el momento del historicismo, del derecho de Savigny, nos enseñó a que la ley, la norma es constante, el cambio en el momento social, ¿no? Por lo tanto, una interpretación sistemática implica no necesariamente hacer una interpretación del marco legal de la norma, o sea, exegética. Esa es una discusión, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el common law, ¿no? En el common law, en el sistema de common law norteamericano e inglés, ellos sí han avanzado mucho, en el sentido que la jurisprudencia puede inclusive cambiar un prelegislativo o una legislación que está en vigencia. Eso no pasa acá. Eso no pasa acá, ¿no? Y hubo un cierto problema en su momento cuando, creo que el año pasado, en el Tribunal Constitucional, se pretendió que el tribunal se pronuncie no solamente anulando una resolución, perdón, un proyecto de ley inconstitucional, que bueno, un sector lo creía así, sino es interpretar esa norma y darle un contenido social a esa norma como un legislador, lo cual tampoco no es muy correcto que digamos. Entonces nos quedamos, primero, productor de normas, ¿no? El productor de normas, creemos nosotros, salvo que alguien me diga no y podemos discutirlo, yo creo que los jueces también producen normas, ¿no? En interpretación. Ya les dije al comienzo de las clases, casa habitada, ¿no? Cuando se dio el código del 91, perdón, nos decía que el hurto se agrava cuando el hecho se convierte en casa habitada. Entonces, entiéndese de que para que se dé el agravante del hurto, tendría que determinarse que ese bien estaba habitado. Es decir, la casa de playa, los bienes alejados de la ciudad, en el cual de pronto usted como dueño del inmueble iba cada fin de semana y de pronto un martes, un miércoles, era objeto de un hurto, un robo a mano armada, etcétera, y se llevaban todo. Entonces, en esa línea, la jurisprudencia se puso en esa interpretación. Casa habitada, ¿no? O sea, necesariamente tiene que estar la persona viviendo en el lugar para que se dé el agravante. Algunos jueces consideraban que sí. Y por lo tanto, pues, traía como consecuencia que como no había estado presente el dueño o una o dos más personas en el inmueble, no se daba el agravante, ¿no? Pero esa es una interpretación exegética, porque el tipo se agrava en casa habitada. Entonces, no podemos limitar al juez en la interpretación, ¿no? No podemos limitarlo, el juez tiene que ir más allá en la interpretación. Y entonces la interpretación estaba muy cerquita, era el Código Penal colombiano. Lo que pasa es que en la motivación del código, ¿no? Exposición de motivos, el legislador no colocó de dónde había sacado el término casa habitada. Y la casa habitada sí estaba en el Código Penal colombiano, y el Código Penal colombiano sí había desarrollado qué se entendía por casa habitada, ¿no? Y casa habitada era un lugar o morada destinada para vivir de una o más personas, aunque en el momento que se encuentre la acción típica no se encuentren presentes. Eso está en el Código colombiano. Entonces acá lo que hace el juez es hacer una labor de interpretación de los antecedentes legislativos, o sea, lo que dieron lugar a esa norma, ¿no? Y así sucesivamente. Por lo tanto, limitar a un juez a esa función de motivar porque no está previsto en la ley, sinceramente yo creo que es no solamente inconstitucional, sino no es acorde con un derecho de un Estado social democrático. Creemos nosotros que sí, no solamente hay una producción de normas por parte de aquellos que no son jueces, fiscales y abogados, informantes, ¿no? Personas X que trabajan para tal o cual concurso de una tal o cual municipalidad, que ponen pues como requisito mínimo ser especialista en el tema, tener una especialidad, no basta ser abogado, tiene que ser por lo menos magíster o doctor, o una especialización en tal o cual tema. Pues si no lo tiene, sí, ahí viene el problema, ¿no? Y por esto ya han habido ciertos problemas. ¿Por qué? La expresión del perito, porque ya sería un perito, el especialista en un tema X, ¿no?
Vamos a suponer, por ejemplo, a ver, Ángela, ¿en qué te gustaría especializarte, por decir? ¿O en qué tema estás trabajando? Estoy trabajando en el Ministerio Público. ¿Perdón? Estoy trabajando en el Ministerio No, ¿qué Público. estás trabajando? Digo, no en qué trabajas, sino en qué estás trabajando para tu tesis, por ejemplo, ¿qué estás trabajando? El delito de abandono y actos de crueldad contra los animales. Abandono y crueldad. Contra los animales. Ya, por ejemplo, en abandono y crueldad de animales, pues hay unas normas que están poniéndose vigentes. Me imagino que habrá un problema ahí de interpretación, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema ahí? Ahí con respecto a la cuantía de la pena que se está dando en el mismo tipo penal, con respecto a actos de abandono y actos de crueldad, se está dando el mismo reproche penal. Ya. Desde ahí más o menos parte de mi cuestionamiento. Ya, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Ángela se está especializando, por lo menos está trabajando el tema de abandono de animales en peligro, cosas así. De repente una municipalidad del sur con Miraflores, San Isidro, convoca a especialistas para tratar el tema de abandono de animales en peligro, ¿no? Y Ángela, que se está dedicando a esa especialización, está estudiando maestría, ya es magíster, es doctor, se presenta al concurso. Entonces, lo que ella pueda producir a través de un análisis para arreglar un problema jurídico, ya está produciendo normas, ¿no? Pues es parte ya del argumento, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para que la aplicación de esas normas no solamente se den para los casos concretos, sino básicamente también para los temas dogmáticos y procesales. Ahora, aquí sí es necesario distinguir tres momentos, ¿ya? El primer momento es suministrar los criterios para la producción del derecho. Estos de suministrar los criterios para la producción del derecho, ¿no? Este enunciado postula básicamente que sea un fiscal, un juez, un abogado, etcétera, establezca primero tres adverbios, ¿no? El primero, delimitación del objeto de investigación. Es lo primero, ¿no? Determinar tu objeto de investigación. Tercero, segundo, el estado de la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Y tercero, las bases legislativas o prelegislativas que existan sobre esa problemática, ¿no? Yo le preguntaría a Ángela, en el caso de los animales de abandono, ¿tienes conocimiento de dónde viene ese antecedente o es creación heroica de nuestro legislador? No es una creación nuestra, pero sí he sido recopilada de otros países. No le podría dar conocimiento de dónde. Esa es una labor de la argumentación. Hacer una hermenéutica de dónde el legislador ha extraído esas bases normativas para establecerlo en el código y ver, pues, de repente la realidad social de ese otro país no coincide mucho con la nuestra, ¿no? O de repente sí. Y de repente Ángela dice, no, este no es un problema que atañe al derecho penal, ni tampoco a la política criminal, sino este es un tema que atañe a la sociología jurídica. Entonces, para ello, Ángela tendrá que trabajar con un sociólogo, pues, ¿no? Para que el sociólogo le dé las partes empiristas de manera matemática que tenga fiabilidad en la pretensión de Ángela. Niña, ¿usted qué está trabajando para su grado? El tema es la prueba digital y la cadena de custodia en la persecución privada de delitos contra la intimidad. ¿Cuál es el problema y el estado de la cuestión? ¿Qué es lo que trae como consecuencia que tenga la justificación de la investigación? ¿Cuál es? Sí, lo que pasa es que, digamos, en uno de los delitos contra la intimidad, por ejemplo, que es el delito de difusión de imágenes, el Código Penal precisa de que su persecución es en un ámbito privado, ¿no es cierto? Y en la persecución de este tipo de delitos no permite, digamos, no permite el ingreso, por ejemplo, al momento de poder ingresar una prueba digital, la cadena de custodia.
¿no? Entonces, desde ese punto, yo estoy partiendo de que como justamente se necesita de que esta prueba pues, esté debidamente lacrada, preservada, ¿no? A efectos de que no se pueda vulnerar, es donde vengo a proponer de que se inserte la cadena de custodia. Ya, entiendo. Que se inserte la cadena de custodia, ¿no? Entiendo la consecuencia. Lo que no entiendo, todos tienen que estar atentos, ¿no? Lo que no entiendo es el objeto del problema. ¿Cuál es el problema en concreto? ¿Qué pasa de que, como justamente... Porque, perdóname, lo que está haciendo la alumna está argumentando, ¿ah? Está argumentando, ¿ah? Porque hemos dicho, ¿qué es argumentar? Es probar. Logicidad. Tiene que haber un orden de logicidad antes de motivación y justificación. Eso ya es después, pues. La justificación, la motivación es lo último que hace el jurista. Pero el argumento, estás argumentando. ¿Cuál es en concreto el problema? Justamente como no es un requisito, ¿no es cierto?, presentarlo con una cadena de custodia, hace de que esta prueba, justamente como son pruebas de carácter íntimo, se vea, digamos, viralizado de manera indiscriminada por parte de los operadores de justicia. Lo que usted quiere decir en todo caso de que la cadena de custodia va a impedir que esta prueba sea manoseada. Exacto. Alterada, modificada. Exacto. Y eso pasó, en el trayecto al momento de poder empezar. Sí, eso ha pasado, ¿no? Hace 3 años. Lo que pasa es que sí, en los delitos de persecución privada no es, digamos, no es un requisito presentar la cadena de custodia. Ya, esos suministros de criterios, gracias, suministros de criterios al cual estoy indicando es, primero, encontrar el estado de la cuestión, ¿no? Nos indica de que, ¿cuál es tu nombre, hijita? Siempre me olvido. Andrea, Adriana, lo que dice Adriana, ¿no? Evidentemente, no son criterios, ¿no? Ella considera que hay un estado de la cuestión que está determinada básicamente a una problemática de que ese objeto de medio de prueba o elemento de prueba sea de pronto o virtualmente sea modificado, alterado y que impidan su valor procesal. Y para ello la cadena de custodia le va a dar esa seguridad jurídica. Ahí está suministrando lo que son criterios para la producción de ese derecho. ¿Cómo se produce? Yo me imagino que en su momento Andrea va a recomendar, ¿no? Va a recomendar una modificatoria en el Código Procesal o de repente va a recomendar una función pública del fiscal al momento de recolectar el dato. A través puede ser de una norma interna del Ministerio Público, o también, ¿por qué no decir una norma en el Código Procesal Penal? El segundo punto es suministrar criterios de la aplicación del derecho. Es decir, ¿cómo aplico el derecho? Por eso decimos, argumentar esas razones es una actividad mental, porque tener la razón no basta. La argumentación es una rama especial de la filosofía y tiene que trabajar necesariamente con la hermenéutica jurídica. Entonces, cuando hablamos nosotros de aplicación del derecho, se entiende una interpretación lógica de una conexión vinculante en donde el centro de la vinculación está el plano hermenéutico. Eso sí anoten, el plano hermenéutico. Porque ese plano hermenéutico te va a permitir jugar con todo el Código Penal y Procesal Penal. Y por qué no decir también con normas extrapenales, caso lavado de activos, delito de personas jurídicas, etcétera, en donde la interpretación del tipo va a tener que ser vinculado a través de una norma de orientación, ¿no? Normas de orientaciones que encontramos generalmente en los decretos legislativos, ¿no? Que están previstos en el Código. El tercer punto es, una vez analizado la parte hermenéutica, es ordenar y sistematizar todo el ordenamiento jurídico. Sistematizarlo, ¿no? Por ejemplo, Andrea nos habla de aplicar la cadena de custodia para los casos de hallazgos de delitos digitales. Entonces, esta sistematización tiene que ser con la cibernética, necesariamente. Tiene que ser necesariamente también con lo que se conoce como espectros electromagnéticos, ¿no? O sea, es decir,
Claro, o sea, es realmente salirse no solamente del plano jurídico. Creemos que todo se agota en Jacobs, en Roxin, en Strateman, en Wolf, en Peleman. No, también el derecho penal tiene ciencias auxiliares, la física, por ejemplo, la química, la biología. En este caso, Andrea tendrá que irse a analizar hasta la física nuclear, ¿no? Y debe tener ese componente de orientación para poder sistematizar ordenadamente el sistema. Hermenéutica jurídica a través de una metodología jurídica que en todo caso podría ser sociológica jurídica o normativa descriptiva. ¿Cuál es tu proyecto? Sociológica. Claro, sociológica jurídica. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tiene que ver con la aplicación del derecho, pues, ¿no? Es el tercer argumento, ¿no? Aplicar el derecho. Y aplicar el derecho es una interpretación hermenéutica, metodológica y con una lógica jurídica clara. Ahora bien, hay un principio en el estándar de la argumentación jurídica, eso sí anote, hay un principio en el estándar de la argumentación jurídica, es que lo que se va a determinar aquí es un proceso mental que nace a través de un análisis silogista, el silogismo, con la observación, o sea, ya método, observación ya es método, del problema jurídico. Es un proceso mental que necesariamente va a plantear premisas a discurrir. Es muy distinto premisas que hipótesis, ¿ah? En esas premisas, usted lo primero que tiene que hallar es, antes de motivar, justificar su decisión. Entonces yo le pregunto a Andrea, ¿no? ¿Cuál es la justificación de tu trabajo? Ah, la justificación es porque, de pronto, así como está el recojo de estos datos, corre la posibilidad de que alguien lo pueda manipular. Y eso ha pasado con un ex fiscal de la Nación, ¿no? Algo público, ¿no? Acá no estoy hablando nada que no es incorrecto, ¿no? Resulta que previamente a que lo investiguen, del Ministerio Público sacó toda su información. Toda la información lo sacó. Pero personal de la libertad, cuando ingresa a ver en la nube, encuentra cosas, que es lo que busca Andrea, ¿no? Es un poco policíaca la postulación de Andrea, pero tiene un basamento jurídico, ¿no? O sea, hay una base jurídica, sería una tesis muy importante, ¿eh? No he visto hasta el momento una tesis que trate ese problema de una prueba, de un elemento de prueba que se puede perder, que muchas veces se pierde, ¿eh? Se pierde, ¿no? Sobre todo en delitos de organizaciones criminales. Ahora bien, no solo es justificar a través de la motivación la aplicación del derecho, ¿eh? Cuidado, porque como vamos a ver ahorita un esquema que hace el profesor Atienza, a veces aplicando mal una premisa podemos obtener una resolución argumentativa. Claro, este principio de aplicar una premisa errada y llegar a una conclusión exitosa, teóricamente anularía el estado mental, pero nos estamos olvidando algo, porque ese método de interpretación sería un silogismo total del análisis del derecho, en el cual, en el campo del derecho, en todo el campo del derecho, no solamente penal, no se aplica, por una razón muy simple, porque en el campo penal, la reina de la prueba son los indicios, no es la prueba tasada, a diferencia del código del 40, ¿no? En el cual sí regía la prueba tasada. En materia penal, procesal penal, en la prueba de indicio, que algunos han dicho la prueba de sospecha.
o sospecha fuerte, ¿no? Que en todo caso hay un modelaje bastante cercano a aquella. ¿Por qué esto es importante? Porque debemos nosotros amparar aquel desarrollo del positivismo jurídico, que ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? A través de una extracción básicamente del marco de la legalidad, que trae como consecuencia que la argumentación sea una argumentación valorativa. Eduardo Alejo Toribio, en su material La prueba, la valoración racional de la prueba penal, nos indica lo siguiente, ¿no? Hoy les paso la foto de la parte concerniente. Es respecto a la validez de la máxima de la experiencia, ¿no? Que lo hemos tocado aquí en clases. Creemos nosotros, personalmente, que no necesariamente ustedes deben tener el mismo concepto, asumiendo la teoría de Jordi Ferrer, que la máxima de la experiencia actualmente no constituye un elemento valorativo sine qua non para decir condenado o inocente. Me remito a los trabajos de Eduardo Manuel Alejo Toribio. Nos dice, ¿cuál es esa validez general de la máxima de la experiencia? ¿No? Que se pretende tener una validez para casos en vista de que se toman concepciones ya esgrimidas por acontecimientos, ¿no? En el cual lo que se quiere plasmar está en virtud al que el juez va a necesitar la corroboración judicial realizada a priori de la actuación personal, ¿no? Y esto ya pues incumbe básicamente un problema que de una manera te lleva a que la motivación va a ser insuficiente si solamente aplicamos la máxima de la experiencia. Por eso es que Susan Hart, ¿no? Los que están trabajando en Susan Hart, Filosofía del Derecho y la Prueba Penal, ¿no? Susan Hart, están trabajando, Andrea, Perspectivas Pragmáticas, muy genialmente nos dice, nos enseña que existen discusiones en los sistemas de los métodos de investigación, ¿no? Hay cierta discusión, pero el más profundo es el que se aplica en las legislaciones norteamericanas o del common law. Algunas personas suponen que los prejuicios y los argumentos en contra de estos prejuicios favorecen la obtención de la verdad. O sea, podríamos decir que si de pronto alguien ha sido procesado por un delito, con todo respeto, de atentamiento al pudor del menor y que luego es denunciado por tocamientos indebidos, ¿no? Ya hay un prejuicio de que ya cometió el delito y por lo tanto, pues los jueces tienen un acercamiento más claro para aplicarle la máxima experiencia y colocarle los 30 años, los 25. Y esto no es tanto así, ¿no? Porque lo hemos dicho también en clases anteriores, que lo que hay que hacer es una valoración en su conjunto de la prueba al momento de motivar, ¿no? El estándar probatorio, ¿no? Es lo más importante que nos puede dar de pronto un juicio crítico mucho más cercano a la verdad. Porque la verdad solamente la conoce Dios para los que crean en Dios, o la naturaleza, o el que ejecutó el acto, ¿no? Porque en realidad el que busca la verdad, ¿quién es? Es fiscal. Es el que busca la verdad. Al juez no le debe interesar buscar la verdad. Menos al abogado defensor, ¿no? El abogado defensor pues, no va a querer llegar a averiguar la verdad. Eso le corresponde al MP. Entonces, en esa línea, pues, centrado en el medio frente a la propuesta de ambas partes, no tanto de fiscales como abogados. Entonces, en esa línea, el problema del positivismo jurídico, que sí nos ha traído un problema de interpretación y que ya vincula a otras clases de interpretaciones motivacionales, como es, por ejemplo, un derecho a un contenido de afirmaciones normativas que a través se vean de una decisión jurídica. Esa línea de argumentación nos trae dos aspectos que sí son bien medulares, ¿eh? Por favor, póngame atención acá.
la tesis del positivismo jurídico y la tesis del justnaturalismo jurídico. En la tesis del positivismo jurídico hay una separación entre moral y derecho. O sea, los positivistas, aún los más modernos, admiten de que en el derecho no puede haber contenidos valorativos, sino, o sea, axiomáticos de valor, sino la aplicación de la norma. Y esta aplicación de la norma ya tiene un contenido valorativo, aunque los mismos positivistas lo quieran negar. En el campo penal, el bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? Lima, ¿qué es el bien jurídico? Fuerte para que te escuche tu compañero. Es a mi consideración, porque Claro, es claro. discutible, ¿no? Pero son no solo ideales, sino también son intereses sociales, intereses de relevancia a la sociedad. Porque el derecho penal no contenimos, a diferencia del contenido que puede tener las otras ramas del derecho. El propio derecho le da un contenido de valor a esos intereses sociales para protegerlos. Claro. Perfecto. Marco, ¿qué es el derecho a la vida? Es un valor social que te reconoce, ¿Están escuchando, chicos? Un valor. que te reconoce que reconoce el Estado, pero es inherente al ser humano. Inherente al ser humano. O sea, Lindman da un contenido sociológico, ¿es correcto? Social, intereses sociales, Lindman. Intereses sociales, ¿cierto? Bien jurídicos. Ya. La vida para Marco es un valor. Leslie, para ti, ¿qué cosa es el bien jurídico? Yo concuerdo con lo que dice el compañero de que... No, lo que usted opina, no interesa lo que diga su compañero. Ahorita quiero escuchar lo que usted opina, que, o sea, ¿cuál es su opinación de usted? Considero de que el bien jurídico es un valor que le atribuimos al derecho inherente. Derechos inherentes, perfecto. Bien, excelente. Objetos sociales, derechos inherentes, valores, o sea, contenido es una norma de ley positiva. Entonces, ¿dónde queda el positivismo con que se excluye la moral, se excluye, ¿no? O sea, ya vamos a encontrarnos que en el desarrollo propio también existe la tesis justnaturalista, donde hay una vinculación entre el derecho y la moral, ¿no? Lo que han escuchado el video de García Amado, ¿no? Y el debate con Manuel Atienza, ¿no? Atrás, señorita, ¿cuál es su nombre? Atrás, la última. Sí, ¿su nombre? Ya. El video Atienza, García Amado, el debate, ¿lo ha visto? ¿Lo ha bajado? No, se le... ¿Alumna, usted, el video? García Amado con Atienza, ¿usted? Sí. ¿No lo ha visto? ¿Alguien ha visto el video? Lo hubiese puesto como informe, ahí sí lo hubiesen visto, ¿no? Marco, ya. Ahí van a ver, por ejemplo, ese debate que hay entre Manuel Atienza con García Amado. Y García Amado, pues en una crítica constructiva, claro está, indica que ya hasta la metafísica se metió al derecho, ¿no? Ese rol, pues, de derechos constitucionales está derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la salud, y ya los españoles han sacado un derecho mejor, que es el derecho a ser feliz. Y ese derecho a ser feliz, ¿quién lo tiene que otorgar? El Estado, ¿no? Entonces, frente a esos criterios, pues, esta tesis del justnaturalismo, que es a través de una legalidad con carácter de efectividad, que trae como consecuencia lo que dice también Robert Alexis en la página 13 y siguientes. Anoten, Robert Alexis, página 13 y siguiente del material que se les ha entregado. Ahí en Robert Alexis, acercándose un poco a la tesis justnaturalista,
nos enseña que el núcleo central de resolver el problema de la vinculación del derecho a la moral o la tesis de la desvinculación no es otro que el concepto de validez del derecho a través de la imputación. Esto es la eficacia jurídica. Esa eficacia jurídica no es otra que la coacción. ¿No? Porque toda norma, para que tenga validez, tiene que tener un contenido coactivo. Si no, no tiene validez, ¿no? Por ejemplo, yo hubiese puesto como tarea el informe de analizar el video Atienza con versus García Amado, seguramente todos lo habríamos leído, ¿no? Porque ¿cuál era la consecuencia? Pues 0 en el informe. Pero como les he dado para que ustedes se diviertan, ¿no? Y puedan escucharlo cuando sus momentos de ocio, o sea, de utilidad, no lo han hecho. Entonces, todos tenemos una coacción, yo tengo una coacción. ¿Cuál es la coacción mía como docente? Estar ante las 6. Porque lo primero que se van a quejar van a ser ustedes, ¿no? Que el profesor llega tarde. 6:30, 6:40, ¿no? Encima viene todo despeinado. Entonces, ese hecho en el tema de la argumentación, tanto para unilateralistas como para positivistas, evidentemente se da a través del radio de la imputación coactiva. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Bien, entonces siguiendo con la clase del día de hoy, lo que nos enseña Manuel Atienza respecto a la argumentación es que este es un discurso jurídico. Evidentemente un discurso jurídico que tiene básicamente el rol de los jueces en un Estado social y democrático de derecho constitucional que surge a partir de la Carta Constitucional de Bonn, Alemania, 1949, para adelante, ¿no? Para adelante. Este discurso también son operaciones mentales de los juristas, ¿no? Entonces, los juristas, hablo del jurista decisorio, en este caso los jueces, cuando van a resolver un caso, lo primero que hacen es analizar el estado de la cuestión, los hechos. Y luego ya comienzan a elegir las premisas mayores, la logicidad, para determinar si evidentemente ha habido hechos para justificar una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? O condenas o absuelves, no hay otro. Ahora, en esa línea, estas operaciones de los juristas, y que no tienen estrictamente un carácter argumentativo, se da en algunos casos cuando son los casos difíciles. En los casos difíciles sí es necesario tener una argumentación que necesariamente tenemos que ir a la parte histórica. Ubiquémonos mentalmente cuando termina la guerra, 1949-50, ya estábamos un poquito más tranquilos, resurge la aplicación del derecho, la lógica jurídica, ¿no? Lo vimos en las primeras clases con Ulrich Klug, que también lo cita Meyer, ¿no? Acá se ve un tratado de la argumentación con Perelman, y este tratado de la retórica de Perelman no es otra cosa que lo conocemos ahora como litigación oral, ¿no? Hoy lo conocemos como litigación oral, pero es una retórica. ¿Qué te implica la retórica? Primero, identificar el problema, 1. 2, a ese problema darle variable de solución. 3, a esa variable de solución darle hipótesis. 4, a esas hipótesis darle constataciones valorativas. 5, a esas hipótesis de constataciones valorativas colocarle ¿qué cosa? El falsacionismo. O sea, negar todo. ¿Y ahí qué estás haciendo? Dialéctica. Tu teoría de caso. Oye, de repente, abogado te dice, ¿no? Oye, están pidiendo 8 años para mi cliente, ¿no?
Ya tenemos fecha para juicio oral. Es el 15 de octubre. Oye, pero hay muchas pruebas, ¿ah? Que realmente es autor. Hay pericias que la fiscalía ha actuado. Claro, el cliente se ha negado, él no es culpable, pero la carpeta dice otra cosa. ¿Qué te queda? ¿Terminación o culminación? Vamos para juicio oral, ¿no? ¿Culminación o terminación? ¿Qué te queda? Lima. Pues ya está señalado para que sea la conclusión anticipada. Perfecto, ¿no? Una conclusión anticipada, pero tienes que verificar. Ponerte en la mente del fiscal cómo puede negociar, no con plata, sino negociar pena y reparación. De repente tu cliente tiene más de 60 años, adolece de una enfermedad. Ya hay jurisprudencia, me dice el doctor Falcón, hay jurisprudencia sobre personas que están con algunas enfermedades para que lo tomen en cuenta al momento de calificar por mínimo de la pena. Y de repente, haciendo tu trabajo, estás haciendo un trabajo dialéctico, ¿no? O sea, tienes una hipótesis, tienes una variable, tienes variables contrastables y también tienes tu falsacionismo. ¿Cuál es tu falsacionismo? ¿Y qué pasa si después no me lo da? Se te queda pegado tu cliente. De repente le ponen 5 años, no le ponen 4. Esa es la retórica de Pérez, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Hoy se conoce como litigación oral. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Sí, por favor. Usted mencionaba sobre justo que estaba hablando así, la argumentación que atrae el funcionamiento sobre temas concretos, ¿no? La búsqueda del juez en este caso. Pero también mencionó que el juez no es el productor de normas con problemáticas en carácter judicial. En este punto, o sea, como productor de normas y como argumentativo, no se estaría proponiendo en ambas partes, porque si el juez dispone normas, el juez también se pronuncia sobre las mismas. Buena la pregunta. Cuando hablamos de productor de normas, vale para determinar el contenido del argumento. Cuando hablamos de productor de normas, no hablamos de productor de normas legislativas, sino de productor de normas de interpretación. Y di el ejemplo, casa habitada. Casa habitada, se esperaba que el agente ingrese a un lugar donde había gente viviendo. Es una lectura así, a simple vista, del agravante del hurto o del robo grabado. Pero como productor de normas de interpretación, el juez se va al Código Penal colombiano, ¿no? Y el Código Penal colombiano te dice casa habitada es un lugar de morada o residencia cuando uno o dos personas la han tenido como residencia, aunque circunstancialmente no se encuentren presentes en el lugar de los hechos. Hay una producción de normas de aplicación, no de normas legislativas, porque eso sería prevaricato. Buena la aclaración. Otro ejemplo, lavado de activos, ¿no? Se dijo con una resolución vinculante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ¿no? De que para que se dé el delito de lavado de activos, no solamente para empezar la investigación, ¿eh? Sino para condenar, tendría que determinarse el delito precedente, ¿no? Y ustedes saben de que teóricamente en organizaciones criminales es un poco difícil encontrarlo cuando se empieza una investigación. A pesar que la investigación con lavado de activos dura mucho tiempo, ¿no? Y te enfrentas a estudios grandes, ¿no? Que tienen peritos, que ¿no? saben cómo manejar la situación. Pero en realidad el tema en concreto, y volvemos al bien jurídico con Lima, era ver cuál era el bien jurídico tutelado en lavado de activos y cuáles eran las normas de orientación en el cual el legislador te llevaba, porque quien te lleva es el legislador. Es el legislador que a ti te lleva como juez a analizar hermenéuticamente todo el ordenamiento jurídico. Acuérdense de Kelsen. Kelsen dice, acuérdense de Kelsen, mi teoría pura del derecho no es para el ordenamiento jurídico, es para la sistematización del desprendimiento del análisis extralegal al campo jurídico. El tema del ordenamiento jurídico ya es un tema de la dogmática, quizás hasta un tema de política criminal. El caso de Ángela, que está trabajando el tema de los animales en abandono, es un tema de política criminal con
una gran fuerza sociológica, ¿no? Porque los animales también son seres que debemos protegerlos, ¿no? Yo tengo 2 gatitos que yo digo que son mis hermanos, porque son como mis hermanitos. Uno, si tiene un animalito, uno lo tiene que criar, cuidar, alimentar. No es fácil tampoco, es como un ser humano, ¿no? Igualito, mismo nivel, ¿no? El caso, básicamente, de determinar estas justas, desarrolla siempre una interpretación de normas de aplicación, no de crear legislativamente una norma de aplicación, que sí es lo que hacen en Inglaterra y en Estados Unidos. Vamos a ver ya en su momento el fichaje, en donde sí, los jueces pueden, frente a normas dudosas, no solamente apartarse, sino en su vinculante sacar una interpretación. Pero eso no sucede acá, pues, ¿no? Nosotros tenemos básicamente un modelo distinto. Muy buena la pregunta. ¿Otra pregunta? Bien. Entonces, este resurgimiento que surge a partir de los años del siglo XX, perdón, tiene como fundamento la aplicación lógica del derecho, la lógica jurídica de Ullskrieg, que es lo que comentamos en las primeras clases, y la nueva retórica del Perelman, que no es otra cosa que la litigación oral que hoy la conocemos. Esto es importante, la argumentación de Toulmin, en el sentido de que Toulmin tiene una tesis muy importante, que es en el campo de la argumentación, darle un contenido formal y un comportamiento práctico de logicidad. O sea, la razón de ese contenido motivacional, que es la razón. Esto te va a dar una fuerza argumentativa. Fíjese que Toulmin es uno de los críticos de Habermas, ¿ah? Él ha criticado a Habermas porque Habermas parte de otro análisis. Para Habermas el discurso es práctico. No deja de ser teórico, pero es práctico, ¿no? Pero Toulmin dice, no solamente puede ser práctico, debe ser práctico, teórico y evidentemente cargado de una logicidad formal para que el juez otorgue una validación de su motivación al momento de resolver. ¿Cómo estamos actualmente en lo que es los modelos de interpretación, ¿no? En el centro, la argumentación jurídica con sus 3 enunciados, una metodología jurídica. Y acá, en el tema de la metodología jurídica, ustedes tienen para trabajar 2 grandes filósofos del derecho. Karl Popper, uno de ellos, ¿perdón? Y Wittgenstein, exacto, ¿no? Cuando veamos los argumentos de Wittgenstein, vamos a ver esa metodología, cómo se va a llevar a cabo a través de un método jurídico y una lógica jurídica. Al contrario de Wittgenstein, Karl Popper dice, muy interesante, eso va a ser la próxima clase, que vamos a dar materiales. Karl Popper dice, el método jurídico no necesariamente tiene que ser escalonado, o sea, debe darse una similitud simétrica al contenido de la valoración del estudio métrico de lo que se va a hacer, o sea, una logicidad perfecta. Puede haber, dice, un vacío de logicidad, porque no necesariamente tiene que ser matemáticas esa logicidad. Producción. ¿Qué hace Karl Popper? Le responde, ¿no? Dice que no. La teoría de la catos es la que domina en la ciencia, ¿no? ¿Cuál es? El método de investigación. Introducción, justificación, problema, hipótesis, problema general me refiero, hipótesis contrastables, variables y tesis. Ese es el modelo, la Cato, ¿no? Usted, por ejemplo, abre su diseño para optar el grado de magíster y doctor, acá en nuestra universidad, usted va a encontrar ya han entrado, han averiguado, han visto lo que te piden, cuando han postulado, solamente le han pedido
cómo hacer la tesis, ¿no? Ese es un modelo de Lakatos. Usted no se puede saltear, ¿no? O sea, no puede invertir. Pues está la cuestión y problema. El estado de la cuestión va a encontrar qué cosa va a investigar. Porque el problema en sí no es el estado de la cuestión. El problema en sí, ¿qué cosa es? Es la diversificación de criterios que hay sobre un tema. Y sobre ello usted ensaya respuestas, da razones, ¿no? Va a motivar cuáles son sus razones, porque usted considera, por ejemplo, hoy se maneja mucho en la dogmática aquel problema de los delitos culposos en forma de coautoría. Esto, por ejemplo, en los años 90 no existía este debate. O sea, ¿puede haber un coautor culposo? De acuerdo a la unidad del título, de acuerdo a la unidad del título de autor de imputación y del derecho de interpretación del personal del injusto, podría caber una coautoría culposa. Entonces, para ello usted trae a todos los autores que están a favor de la coautoría culposa y a todos los autores que están en contra de la coautoría culposa y que consideran que en todo caso no es justificable iniciar una investigación de este caso. Vayamos a un caso concreto. A una persona X lo están operando y al momento de operar el cirujano, y observando una norma de apreciación, no verifica que de pronto un insumo que ha sido producto de la operación, una gasa, no lo extraiga porque quien lo que tiene que hacer esa extracción es al dermatólogo. A las finales se queda la persona con la gasa, lo cosen y a la semana le vienen unos dolores impresionantes, quizás no muere, pero llega gravemente al hospital. Y esto ha pasado. ¿Ha habido intención de matar? Entre todos, no. Es una inconcurrencia de inobservaciones negligentes, imprudentes o de impericia. La pregunta es, ¿podría ser negligente? ¿Podría ser impericia? ¿Podría ser imprudente? Entonces la discusión jurídica está ahí. Se trata de un personal médico. Entonces por ahí está dando fuerza a la coautoría culposa en los delitos básicamente de lesiones en operaciones, ¿no? Con todo respeto, la señorita que de pronto quiere tener una mejor nariz, por decirlo, un mejor acabado, ¿no? Se va a un cirujano, pasa lo mismo y a la final pues lo operan mal o le ponen una anestesia que no va con el peso dosis de su peso real y le produce un infarto, ¿no? Es un caso típico de coautoría culposa, ¿no? Si no veamos muchos casos de la ABS, ¿no? Muchos casos que han sido publicitados inclusive. Entonces, ese estado de la cuestión puede nacer a partir, repito, de una validación primero antes del problema. Entonces, ahí yo le daría la razón a Karl Popper. Yo le daría la razón a Karl Popper, ¿no? Yo diría que no, que el formalismo de Lakatos tampoco te impediría investigar desde ese punto de vista. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Ustedes que van a ser jueces, fiscales, abogados, lo que ya lo son, ¿no? Ya eso va a depender. ¿Querían preguntar? Sí. En ese caso que usted está explicando, en todo caso, la investigación sería para el médico anestesiólogo, más no para el médico cirujano, porque el médico anestesiólogo es que sea, digamos, no ha tomado en cuenta al momento de, usted dijo, ¿no? De su peso y todo ello, y digamos que le ha inyectado más producto, no sé si lo puedo denominar en términos médicos. Claro. Yo, no sé, pienso yo eso, en todo caso tendría responsabilidad penal el anestesiólogo, más no el médico cirujano. Lo que, claro, buena. Ahí participan pues varios médicos. Claro, usted está hablando técnicamente muy bien, es correcto, usted dice participa. Justamente como tema de participación en la coautoría culposa está justamente eso, porque los médicos
si bien es cierto, bueno, dividido en anestesiólogos, cirujanos, especialistas, etcétera, porque participan muchos médicos en una operación, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una operación en el cerebro, están un anestesiólogo, un médico, un neurólogo, está también un cardiólogo. Entonces, obviamente hay un médico jefe, y ese médico jefe es el que va a hacer el informe, ¿no? Y en ese informe necesariamente tiene que estar su presencia de haber verificado que todo se haya practicado, ¿no? Eso se conoce básicamente como la actuación, ¿no? Legal que todo profesional médico debe realizar. Es discutible, ¿no? Es discutible, sí, pero ya se está dando, eso apareció en los 80, esas teorías, pero hoy se están multiplicando, igual que el holo cognitivo, que ya lo hemos tratado, ¿no? Esta teoría de la coautoría culposa, ¿no? Está adquiriendo cada vez más adeptos, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con el método, y la argumentación jurídica ya va a partir del hecho que usted de pronto quiera darle validez o no al contenido de su relación. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de esa valoración jurídica? ¿Perdón? No te preocupes. Ya. Esa valoración tiene que nacer a partir de un discurso racional con una estructura analítica propia del sistema. Esa estructura analítica no es otra cosa que la lógica formal que tiene que ver con la norma. Y esa norma dividido en dos aspectos. Anoten, es la lógica de la aplicación sustrayendo la norma que vincula, o sea, hablamos de normas que tienen validez, no necesariamente porque valgan en el sentido de que esta norma tiene un contenido valorativo mayor que otra, ¿no? Sino porque dentro del tiempo tenga valor, o sea, la norma vigente, la ley vigente. En el tema de la argumentación debemos a Habermas, teoría de la comunicación 1 y 2, que sí le envié verificado, sí se les envió creo que la segunda clase, teoría de la comunicación 1 y 2 si lo tienen ustedes. Aquí en este aspecto Habermas nos enseña con teoría de la comunicación 1 y 2 que ese discurso racional tiene una construcción del lenguaje de lo que se pretende probar. Un lenguaje claro, diáfano, preciso, con un contenido fáctico y un contenido normativo. Obviamente que este contenido fáctico está ligado a las reglas éticas, vinculación entre moral y derecho, y reglas éticas a través de lo que se conoce como la ética analítica, ¿no? Y ahí encontramos a uno de sus grandes representantes, a L.H. Hart, ¿no? El análisis básicamente de lo que algunos o muchos han sostenido que Hart era un positivista puro. No, desde nuestro punto de vista Hart no era un positivista puro, ¿no? Estaba muy cercano al positivismo jurídico, pero también lo es a la tesis de la vinculación. Lo que se busca acá es un discurso racional a través del método de la argumentación. ¿Cuál es ese discurso racional? Manuel Atienza nos pone un ejemplo, ¿no? Está en la pizarra, nos dice, de acuerdo a un proceso de interpretación lógico, una falacia, estamos utilizando ¿a quién? Cuando hablamos de falacia, a la Catos, ¿no? Un hecho falso, le metemos un hecho falso a una investigación, ¿ya? Para aclarar si el hecho realmente es verdadero o falso. No, porque si usted pone pues todo positivo, positivo, positivo y no lo contrasta, no está haciendo dialéctica y no está haciendo filosofía del derecho, pues. Están haciendo derecho procesal, ¿no? Derecho penal.
pero no están haciendo filosofía del derecho, filosofía de la argumentación, me refiero. Entonces siempre tiene que haber un componente falso, el falsocionismo. Ahora bien, ¿para qué? Para negar la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Todos los imbéciles son poetas. ¿Ya? Todos los imbéciles son poetas. ¿Hay una definición lógica? Podríamos decir que sí, porque todos los poetas son imbéciles. ¿Sería correcto eso? A partir de esta afirmación, que todos los poetas son imbéciles, porque todos los imbéciles son poetas, podríamos añadir el prefecto, o sea, una autoridad ha efectuado un argumento lógico, pero con una premisa falsa. Porque todos los poetas son imbéciles, el ministro es un poeta, por lo tanto es un imbécil. Brillante el ejemplo que nos da Atienza. Bueno, la lógica proposicional, la inferencia, bueno, esto es parte de Robert Alexis, ¿no? Hay apartado donde P es el prefecto, Q viene a ser el poeta, P el prefecto sobre el poeta, y con una precisión lógica donde el estándar valorativo es QA, que significa ¿qué cosa? Que la inferencia lógica aplicada es errada, sin embargo la conclusión es válida. Y esto pasó, esto pasó al inicio de los años 2000, ¿no? Cuando confundíamos nosotros argumentación jurídica con el análisis formal de la interpretación de un caso práctico. Entonces nos llenábamos nosotros, sobre todo en la Academia de la Magistratura, nos llenábamos nosotros de profesores que dictaban lógica formal y que venían de la Facultad de Filosofía, o sea, filósofos puros. Lógica formal, ¿no? Caso X, caso Y, caso X, sujeto activo tal, componentes, objeto de protección, bien jurídico tutelado, lesionado, pena mínima tanto, pena inferior tanto, pena máxima tanto, o sea, y al momento llegaban a conclusiones erradas, por una simple razón, porque la lógica formal se tiene que aplicar a través del razonamiento lógico. No, cuando hablamos de lógica formal, no estamos hablando ¿de qué? De lógica matemática. Estamos hablando de lógica formal en el análisis de una ciencia normativa, de interpretación. Y esa ciencia normativa de interpretación tiene como objeto central de averiguación de la verdad el investigado o el procesado. El procesado puede mentir, el procesado puede decir la verdad, el procesado puede de pronto colaborar, de repente tampoco no, pero es el fiscal que tiene que probar el caso. Y al probar el caso, el fiscal tiene que romper lo más importante que tiene un procesado. ¿Cuál es lo más importante que tiene un procesado? La presunción de inocencia, ¿no? Entonces, frente a ello, a veces, eligiendo una premisa errada, que podría ser, no, este no es inocente, este es culpable porque tenemos tal o cual prueba. Premisa errada. Consecuencia del análisis lógico. Oye, encontramos que sí hay pruebas, pero pruebas para condenar y pruebas para absolver. ¿Qué está surgiendo ahí? La duda. Tienes que absolver, pues. Entonces, centrarnos en una lógica formal tan estrictamente como lo puede enseñar un filósofo de la logicidad, en el campo de la normatividad, en el campo de las ciencias formales, en el campo de la ciencia del derecho, no son aplicables. Señorita, usted quería hacer una pregunta. Usted mencionó que es posible solo ciencia, lógica o matemática, el tema de la interpretación jurista. Pero usted envió un documento de derecho de argumentación en contra de la relación de las fundamentaciones de las decisiones judiciales ¿qué es? Carrillo de la Rosa. Perdón, no le entendí lo último. Usted envió un documento, un PDF de un material. Ya. De la Carrillo de la Rosa. Carrillo de la Rosa, Carrillo de la Rosa, Carrillo de la Rosa. Ya. Él menciona que no es posible considerar el problema de si se puede considerar la teoría de interpretación del juez o los juristas
¿Es una teoría? Lógica o matemática. Perdón, no le copié bien, hábleme un poquito más despacio. ¿Una teoría? Lógica o matemática. Ah, Una ya. ciencia lógica o Claro. Pero no se puede mencionar que sí se puede, o sea, que existe la interpretación lógica. Claro, sí se puede, pero con la tingencia, repito, de que la valoración principal no es la lógica matemática formal, sino es la lógica formal aplicado a la interpretación hermenéutica, para el campo netamente de la valoración de la prueba. Doctor, en el ámbito jurídico, más que todo normativo, no impera más que todo la lógica deóntica que la lógica formal. Por ejemplo, von Wright, H. Levenhard, Joseph Raz, entre otros, parten de sus análisis normativos no de la lógica formal, sino más la critican, parten de esta lógica deóntica, ¿no? Para poder nosotros aplicar la validez de la norma, por ejemplo, ¿no? Desde las lógicas deónticas. No sé si es que a partir de ahí sería más factible también para el razonamiento jurídico, ¿no? Porque yo también he llevado lógica en la universidad, que es la lógica formal del Pentateuco y de los silogismos, de la condición de verdad o falso, pero no tiene tanta la relevancia, ¿no? Como la lógica deóntica que se viene desarrollando. Es cierto, ¿no? Lo que dicen los dos jóvenes es cierto. El tema es que la lógica deóntica, al analizar en el campo del derecho, tiene dos presupuestos importantes en contra y dos presupuestos importantes a favor, ¿no? El primer presupuesto importante en contra es trabajarlo dentro del deber ser, o sea, en el mundo del deber ser que te aproxima a una valoración más cercana a la prueba. Te aproxima más cercana a la prueba, pero no determina una vinculación directa de que esa interpretación te va a llevar justamente a determinar la verdad de los hechos, porque la verdad de los hechos solamente en el campo procesal llegamos a una aproximación de esa verdad, y quien, como vamos a ver más adelante, quien va a decidir esa verdad es el juez. Por eso nosotros, dentro de esa verdad del juez, hemos excluido la sana crítica y la máxima de la experiencia. En lo que yo sí puedo, de pronto, darle la razón a Marco, su nombre, Angie, y Angie, es que ese acercamiento, tanto por una lógica formal o una lógica acompañada de la deóntica argumentativa, ¿no? Se basa en un plano eminentemente hermenéutico para que esa resolución tenga una respuesta concreta al justiciable. Pero esa respuesta concreta al justiciable tiene que estar lleno de un contenido estrictamente jurídico y normativo. De lo contrario, podríamos caer en los 4 errores del vicio de la argumentación, ¿no? Por citar alguno de ellos, ¿no? De pronto, el falso argumento, ¿no? O de pronto, determinar básicamente una argumentación sin tomar en cuenta las premisas mayores sobre las premisas menores. De cualquier manera, creemos nosotros de que esta tesis plantea básicamente 2 problemas, ¿no? Justamente yo había traído esto porque ya sabíamos que íbamos a debatir este tema, y voy a centrar, no para resolverlo porque es un tema de interpretación, es un tema que ustedes tienen que manejar, es básicamente cómo es que nosotros creemos que estas ideas parecen integrarse, dice Juan Manuel Romero en su página 112, dichas ideas, las que hemos expuesto, parecen integrar un elemento adecuado para la conformación de una teoría argumentativa principalista. Esa argumentación principalista no es otra cosa que partir de un esquema de armonización, posiblemente para eliminar una afectación o sacrificio de algún principio. ¿Cuál sería el principio que eliminaríamos en una interpretación deóntica, Marco? ¿El principio qué? ¿Cuál sería el principio o uno de los principios que eliminaríamos para desarrollarnos en una interpretación deóntica de una búsqueda de un argumento? Lo primero que te tendrías tú que, a través de una interpretación deóntica, decir, este principio no vale. ¿Cuál sería? Yanina, ¿cuál sería ese principio?
Angie, perdón, es Angie. La contradicción. Porque en el análisis que plantean los seguidores de la interpretación deóntica, uno de los principios que se elimina es la contradicción. Y es por eso que dicen, ¿no? He escuchado hablar acá, en Perú, muchos profesores, que nuestro sistema no es totalmente un sistema adversarial, es semi-adversarial, donde los mismos jueces producen también la prueba de oficio, la solicitan, la practican y la desarrollan, y si quieren también la dejan ahí. ¿Será correcto? ¿Será no correcto? Yo no digo que es correcto o no correcto. Son niveles de análisis, ¿no? Que acá lo importante, ese nivel de análisis, es para determinar la verdad de lo que se está buscando. Acá una pregunta. ¿Por qué? Vamos a trabajar a Robert Alex, la ponderación. En la teoría de la deóntica de interpretación existe la ponderación, Marco. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor? ¿Cuánto falta? Ya. No existe. Es una interpretación bastante argumentativa de carácter de operación mental, ¿eh? Y con desarrollo bien deóntico en el tema de la argumentación de la perfección de la mente del juez. Pero se podrá dar en los casos difíciles, o en cualquier caso común, yo creo que sí, pero en casos difíciles habría que colocar lo que dice Robert Alex, a menos de mi perspectiva, ¿no? Ustedes son los que pueden en sus tesis desarrollar y decir, no, esto no es así, fundamental, ¿no? Yo lo que traigo es una información para debatir, ¿no? La ponderación es la manera de aplicar los principios y resolver las colisiones. De ahí parte Robert Alex. ¿Cuáles son esos principios? ¿No? Uno de ellos es la subordinación de lo jurídico con contenido epistemológico sobre un contenido netamente moral, o sea, deontológico. Y es un poco difícil de interpretar. Yo no digo que sea verdad lo que digo, que quede claro. Simplemente extraigo lo que nos enseña Manuel Atienza y Robert Alex. No, es un poco difícil de interpretarlo en el sentido de que ¿cuál es el discurso entonces que tenemos nosotros en el campo argumentativo? Yo he notado 4. Dentro de este modelo de interpretación, que no digo que sea la correcta, pero sí la que nos aproxima más para una debida motivación y que trae como consecuencia básicamente la contradicción y de parte de los juristas como ustedes, las postulaciones, ¿no? De que, ¿por qué no postularlo por la teoría de la ponderación, de la justificación, de la motivación, del plano deontológico, del plano matemático, del plano formal, etcétera? No va a dar un criterio limitativo. Y ese criterio limitativo, ¿por qué se produce? Básicamente porque existe una necesidad en los casos difíciles de proporcionalidad en interpretación de derecho constitucional. Porque mire, cualquier caso penal te vincula al campo constitucional. Así sea alguien que sea procesado por robar una oveja, te va a vincular al campo procesal. Entonces, ¿cómo o de qué manera este principio de proporcionalidad tiene que ser idóneo
necesario, esta es la cuestión, y obviamente una proporcionalidad en sentido de los bienes jurídicos en conflicto. Aquí encontramos los fácticos, las posibilidades fácticas y las posibilidades jurídicas. Las posibilidades fácticas son otras que lo que realizó el autor, a quien se le imputa un hecho. Y las jurídicas es la adecuación en planos sustantivos, tanto procesales como adjetivos. Así, cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. ¿Quién es el otro? El otro bien jurídico atacado. Y aquí Robert Alessi nos enseña el medio para encontrar el derecho y el fin del derecho. ¿Cuál es el fin del derecho? ¿Cuál es el fin del derecho? Lo dijimos en la clase anterior. Marco, fin del derecho. El derecho del penal o del derecho procesal. En general. Direccionar la conducta. ¿Perdón? Direccionar la conducta. Fin del derecho. Regir. ¿Qué decían los utilitaristas con Bentham y qué decían los que seguían a Savigny con el fin del derecho? Con los utilitaristas con Bentham es resolver conflictos. Claro, Hart y todos los componentes norteamericanos, excluyendo Working, ¿no? Porque Working se excluye de ello. Y el fin de Savigny, ¿cuál es? El fin del derecho para Savigny, la justicia. Y ahí sí yo le puedo dar la razón a Marco. Esa justicia es deontológica, pues. El bien común y la paz. Claro, el bien común, la paz, la justicia. Ahí le podría dar la razón, le podría dar la razón a Marco, ¿no? Porque ese es un fin netamente deontológico, ¿eh? Y con esto te tumbas todo ese desarrollo matemático de interpretación para el uso de los argumentos. Y ahí la ponderación es justamente para impedir una arbitrariedad, ¿no? En un Estado social democrático, con un sentido clásico genérico, pero que determina básicamente un marco de 3 niveles de argumentación. El primero es el criterio racional. Anoten, en este criterio racional, lo más importante es la identificación de la regla adecuada. ¿Qué regla usted va a utilizar para motivar? Esa regla, en segundo lugar, tiene que estar vinculado a un estado real. ¿No? Ese estado real no es un estado a posteriori, sino a priori, o sea, kantiano, estado de las cosas, ¿no? Y luego ver si es factible agregarle ese procedimiento. O sea, entramos al campo procesal. Ese procedimiento que tenga un corsi ricorsi entre ataque y defensa, un sistema adversarial. Pero Working en derechos en serio nos agrega que esta teoría, y ahí repito, le puedo dar la razón a Marco, ¿eh? La teoría de la ponderación es la más débil. Más subjetiva. Claro, la más débil, la más subjetiva, pero la más usada. No digo la más perfecta, quizá la más perfectible, pero es una de las más débiles que existe. Pero es lo que tenemos, pues. Es lo que a diario nuestros jueces resuelven, o por lo menos lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Al menos son las tesis que se manejan en nuestros sistemas jurídicos,
pero es la teoría más débil porque utiliza principios, reglas que son derrotadas. Pero ¿qué pasa si esas reglas, si esos principios derrotados infringen un derecho constitucional de aquel que es derrotado? Entonces se aplica la supremacía de la ponderación, ¿no? El caso del raptor que rapta a un menor para extorsionar a la familia y la policía a ese raptor lo golpea, le causa daños, o sea, claro, lo coacciona, ¿no? Acto de crueldad, y obtienen una razón de dónde está el menor y el menor es salvado. Ha habido dos bienes jurídicos. Eso es lo que discute la Tienza. Claro, eso es lo que dice Tienza, exacto. Entonces, frente a ello, estamos frente a un Estado democrático constitucional para buscar la verdad, o estamos volviendo a un Estado legal de derecho del Tercer Reich alemán. Ahí está la discusión. Por eso yo digo, le podría dar la razón a Marco, le podría dar la razón a Marco porque es una de las teorías más débiles que existe, pero la que está en más preponderancia. ¿Alguien pregunta, por favor? ¿Preguntas? Por ejemplo, esto sería que leía Hasselner en su libro ¿Por qué castigamos? Y ponía, ¿no?, el caso de que justamente habían secuestrado a un niño alemán y que para pedir rescate, pero como lo habían matado ya al niño, pero para que no se no decía nada, y con la finalidad de tal vez encontrar al niño, lo torturan. Y Hasselner va más allá de eso, ¿no?, y dice, ¿qué pasa si es que atrapamos a un terrorista y este sabe dónde está la bomba que va a destrozar una ciudad, por ejemplo? ¿Justificaría la tortura a este sujeto para salvar las vidas de otros miles más? Lo que se dice, ¿no? La pregunta también ahí, cuando se dice, pues, ¿qué es lo que verdaderamente castigamos o por qué verdaderamente castigamos, ¿no? Pero eso es cierto, ¿justifica? ¿Para ti justifica? Ese es un dilema, ¿no? Es una paradoja. Matar a uno para salvar a miles, que se mueran miles. ¿Atrás justifica? Joven. Yo creo que sí, doctor. Justifica. Ángela, ¿justifica? Sí, yo creo que sí. Atrás, jovencito, ¿usted justifica? ¿Usted justifica? O sea, cumplen la ley y violentan el derecho. Todos ustedes saben lo que han dicho, sí. Usted también creo, ¿no, señorita? Atrás, usted también se ríe porque sabe que les va a caer a todos. Van a ser procesados, todos, por violentar el derecho y cumplir la ley. Pero esa es la realidad, ¿no? O sea, lo que yo trato de comunicarles no es también lo que yo pueda pensar, ¿no? Sino, está el debate, ustedes son juristas, ustedes son los que van a argumentar, van a escribir un libro, tesis, ¿no? Yo traigo el mensaje, y ese mensaje necesariamente parte de un modelo de justificación en donde básicamente, y le preguntaba a una señorita el día del grado, miércoles un bonito grado, usted estuvo presente, es la importancia de los elementos descriptivos y adcriptivos de carácter valorativo en el campo del desarrollo ontológico. Y si estos elementos adcriptivos y valorativos, descriptivos, también pueden estar ingresando al campo procesal, de una u otra manera para justificar lo que estamos planteando, ¿no? Bueno, con todo respeto lo digo, ¿no? A ese venezolano que lo mataron porque había matado a un sereno, salieron a matarlo, ¿eh? Ahí no hubo ninguna intención de capturarlo. Salieron a matarlo. ¿Se puede justificar? Previsto. Porque se entendía de que ya este venezolano estaba. ¡Claro! Y antes de justamente, creo yo, según el reportaje que vi antes que los policías le disparan, él ya se había dado cuenta que a su alrededor había policías de civil, ¿no? Y como ya se había dado cuenta, entonces él lo que primero hace es herir a dos efectivos. A raíz de esto es de
ya los demás efectivos que estaban alrededor es donde ya comienzan a disparar. Estamos frente a la respuesta de un Estado, pues, violento contra la violencia, ¿no? Justificable, no justificable, volvemos. ¿Justificable? ¿Alumna, usted? ¿Alumna? ¿Justificable? ¿Justificable? Ya. Ángela, ¿justificable? En ese contexto creo que no. Bueno, Ángela ya tiene miedo al proceso. ¿Alumna? ¿Justificable? Justificable. ¿Justificable? No. Recontra justificable. Todos se van a Nuremberg. Bajo esa. Marco, ¿justificable? La vida, el exterior. Es que yo soy catalano también, y si es que asumo una, si es que digo, no, si todo ser humano tiene un valor intrínseco, estaría diciendo que cuando no es un ser humano, estaría diciendo que no cae una contradicción moral en esa parte, por más delincuente que sea es ser humano ante todo. Buena, sí. Sí, pero no se perseguía el bien común, sí se persigue el fin del derecho. Sí, entiendo lo que usted dice, entiendo. Y justamente lo que usted está diciendo es, te preguntaría, ¿podrías aplicar una causa de justificación? Si podría alegar una causa. Porque usted conoce el caso, ¿no? Lo ha leído, lo ha seguido. Lo digo en el reportaje. Pero, ¿lo podría usted justificar? Claro, ¿no? El tema de lo que es Es atípico, cumplimiento de un deber, en ese caso. Exacto. ¿Cumplimiento de un deber? El debate iba creo que... ¿Por qué un cumplimiento del deber, Marco? Cumplimiento, no está contrario, estoy cumpliendo, estoy en el detenerlo, me está atacando. No, pero cuidado, no estás en estado de guerra. Cumplimiento del deber es porque ya hay una explosión de algo. Cumplimiento del deber está en el artículo 20, inciso... Pero ¿en base a qué, pues? ¿Cumplimiento del deber? Legítima defensa. No, por eso. ¿Cumplimiento del deber o legítima defensa? Legítima defensa. Cumplimiento del deber justificaría la agresión de un Estado ya desesperado por acabar con la delincuencia de manera irregular, ¿no? Mejor trabajado sería una legítima defensa perfecta o imperfecta, si se daría el caso. Digo, si se daría el caso. Por eso que esta arbitrariedad que podría haber pasado, no digo que ha pasado, ¿no? En un Estado democrático de derecho tiene un principio principal que es el sentido clásico, en la arbitrariedad aparece como lo carente de una fundamentación objetiva, incongruente y contradictoria con la realidad. Pero es contradictoria contra la realidad y hay un problema, como dice Marco, ¿no? Es contradictoria con la realidad, no es contradictoria con la realidad, ¿no? Porque nadie está seguro ahorita, ¿no? Al menos en lugares que son un poco inseguros están más inseguros. Entonces hay un debate, ¿no? Porque todos estos materiales de pronto son, aún los que traigo a colación, está basado en los años, fines de los 90. Teníamos otra clase de estados y otra clase de ciudadanos. No teníamos tantos jueces procesados, ni fiscales procesados, ni abogados procesados. Era increíble pensar que un juez cometía un delito. Hoy, lamentablemente, es parte ya de nuestro folclore, ¿no? El lavado de activos, hay estudios jurídicos que se dedican a lavar, con todo respeto, ¿no? Tema de arbitrajes, etc. Entonces, estos modelos quizás ya, Marco, ya están quedando un poco en desuso, ¿no? Argumentar de esta manera frente a casos que aparecen vinculantes y con un problema ya ni siquiera de interpretación, sino, como dice Adriana, sería de aplicación del derecho, ¿no? O sea, ¿cómo te aplico el derecho, no? ¿Te salgo a matar? ¿Cuáles son las bases jurídicas que a mí como Estado me fundamenta hacerlo? Un Estado social, democrático, constitucional de derecho, Estado de emergencia, qué sé yo. Jugamos, ¿no? Estado de emergencia, Estado democrático. Estado de emergencia, Estado legal. Racionalidad sobre la previsión de consecuencias como un remedio
que necesariamente no debe ser peor que la enfermedad. Y esto es lo que estamos viendo, pues, ¿no? Porque parece que el remedio que tenemos que es peor que la enfermedad. Para finalizar, debemos nosotros todavía confiar en el derecho, pues. Debemos confiar en el Estado social democrático. Debemos confiar que las decisiones jurídicas tienen que ser justificadas de manera racional y que tengan en su adverbio fundamentaciones ascriptivas y descriptivas para que los fácticos y los contrafácticos se puedan dar dentro de un marco constitucional. Si no, estaríamos nosotros dentro de una forma o fase de injustificación de una motivación. El concepto argumentativo se va a centrar en un solo problema, acá termino, es la pregunta del siglo. ¿Qué cosa es razonar? ¿Qué significa razonar? ¿Será probar? Porque por ahí hemos empezado la clase de hoy. Argumento para probar. Dos instrumentos, ¿no? El primer instrumento, un instrumento ontológico de quien razona. ¿El razonamiento de un fiscal será el mismo que un juez? No. ¿El razonamiento de un fiscal será el mismo que un abogado? No. De ahí nomás empezamos, ¿no? Ese razonamiento como instrumento de expresiones lingüísticas, Habermas. Y la segunda pregunta del millón sería, ¿cuáles son los argumentos? O sea, ¿cuáles son los conceptos argumentativos? El racional. Un contenido racional que puede ser un remedio peor que la enfermedad y una forma también política. En esta forma política nos acercamos a cada espíritu. Para interpretar hay que tomar en cuenta el razonamiento lingüístico, que pasa por lo literal, la ratio legis y sistemático. Por supuestamente el histórico, que nace a partir de la escuela histórica, y aquí lo más importante es el sentido lingüístico y la ratio legis, es decir, la razón del ser. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, aquí nos quedamos y la próxima sesión culminamos esta parte del argumento y la teoría de la argumentación. Muchas gracias por su presencia y continuamos para algunos puntos finales.